Hermanos queridos, feliz domingo, domingo de la Divina Misericordia. No es casualidad que el Señor Jesucristo haya dicho a Santa Faustina Kowalska de que se celebre el segundo domingo de Pascua, esta fiesta, que es una fiesta, es una solemnidad. Estamos en el día de Pascua, porque el día de Pascua es el día de la Divina Misericordia y es el domingo in albis, el domingo de la octava. ¿Qué octava? La octava en la cual los neófitas, los que habían recién recibido el bautismo, los recién bautizados, saboreaban por la primera vez en su vida la dulzura del amor de Dios, el amor de Dios en la comunidad cristiana, en la comunidad, el amor entre los hermanos, la comunión. Gustá y ves qué bueno es el Señor. ¿Dónde? Los salmos lo dicen. Toda la escritura habla de Cristo, pero hablando de Cristo está hablando de la iglesia, está hablando de la comunidad cristiana. Por eso misericordia en la Biblia, en la escritura, es ¿qué es? Las entrañas de una mujer. La misma raíz de la palabra misericordia son las raíces de la palabra rajamín, que es el útero, las entrañas de una mujer. La iglesia, hermanos, la iglesia, el seno bendito de la Virgen María, que ha engendrado a Jesús. Y en este mismo seno estás tú, están tus hermanos, está tu comunidad. Ese mismo seno ha dado a luz a Cristo y a ti. Entonces se entiende toda la palabra de hoy. Se entiende con una alegría y un gozo que para explotar. De verdad, hermanos queridos, no podemos quedarnos en la tristeza, no podemos quedarnos en nuestros límites, en nuestras neurosis. No, porque todo se hunde en estas aguas benditas de este útero, en este líquido amniótico, en este líquido que nos da la vida, en esta agua que ha surgido del costado de Cristo junto a la sangre que bebemos en nuestras Eucaristías. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Tomás es mellizo, gemelo, en la misma saca, en las mismas entrañas. Ese es el camino de Tomás, es el camino de todos nosotros. Yo quiero muchísimo a Tomás porque es mi experiencia. Algunos de vosotros saben que yo soy un hijo adoptado. Entonces esto de la carne, de las entrañas, me toca mucho. Porque nada más que nacer, he sido abandonado, dejado por mi madre. Y me han acogido unas monjas. Mi madrina es una monja, ha sido una monja. Y luego a un año más o menos me ha adoptado mi familia maravillosa, mi padre y mi madre, Mariuccia y Vincenzo. Bien, yo en esto, en mi experiencia digo, veo reflejada toda esta palabra, que es una palabra fundamental, una palabra central. Es la iglesia, hermanos, es la experiencia de los cristianos, la experiencia de los paganos, de los alejados que se encuentran de repente, después de un camino largo, en la noche de Pascua, están acogidos en estas entrañas y sepultan en estas entrañas el hombre viejo y renacen, vienen a luz como neófitas, como cristianos, como fotomenozoi, como iluminados, como personas nuevas, como cristianos. Toda la vida buscando en la carne tu gemelo. Toda la vida. Yo he buscado en la carne la satisfacción porque buscaba evidentemente
a la carne que me había engendrado, y he pecado mucho. He hecho sufrir mis padres, he hecho sufrir mucha gente. Y todavía hoy mi lucha siempre es en este punto. El demonio siempre me rodea, me da vueltas por agarrarme en la carne, para empujarme a buscar en la carne la satisfacción, para buscar en la carne mi vida, el sentido de mi vida, la plenitud de mi vida, en la realización de mis proyectos, en el ser querido, consolado, respetado, que se reconozca mi trabajo, que se reconozca mi ser cura, lo que sea, es decir, en la carne, con las tentaciones sexuales. La carne es sexo, ¿no? Muchas veces. La tentación es del prestigio, la tentación de la gula, la tentación de darme el placer, de descansar, la tentación de la carne. Porque en todo, siempre todos nosotros intentamos llenar el lugar que es solamente de nuestro hermano gemelo, de Jesucristo, de Él que ha sido con nosotros en las entrañas de la misma madre. Lo decía bajo de la cruz: hijo, aquí está tu madre. Juan, el discípulo amado: hijo, aquí está tu madre. Y desde aquel día él la acogió en su casa, porque ella la había acogido en sus entrañas. Esta es la experiencia, ¿no?, que hacemos en la iglesia, en el camino de conversión. Bueno, digo eso porque la misericordia, esta fiesta de la Divina Misericordia, nos anuncia una vez más, y quizás nos despierta sobre el sentido último, el sentido fundamental, el sentido más real de la Pascua. Y la Pascua es el centro de la vida cristiana. La Pascua es el centro del universo. La Pascua es el centro de todo. Y si el Señor nos deja descubrir un poquito y saborear un poquito lo que es el sentido de lo que, no solamente con la razón, sino vivirlo, porque es vivirlo, no es una cosa sentimental, no es algo místicamente místico, no sé cómo decir, no es algo exclusivamente personal, no es algo que nosotros tenemos que sentir. No. La Pascua es real. La Pascua es carne de Cristo resucitada. Hemos visto en esa semana lo que quiere decir la realidad, la realeza, la autenticidad de la Pascua. Pero todo eso, todo lo que hemos visto en esa semana, se cumple en la iglesia. La Pascua se cumple en la iglesia. La Pascua se realiza en la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? La iglesia son las personas que viven a 10.000 kilómetros. No. Tu comunidad, mi comunidad cristiana, mi comunidad concreta, mis hermanos concretos. Esto es la Pascua. Esa es la carne de Cristo. Esas son las entrañas donde tú y yo podemos experimentar que renacer, el perdón de los pecados, que es la misión confiada a los apóstoles, que es tu misión, perdonar a los pecadores, perdonar los pecados a los pecadores. ¿Cómo puede perdonar si no estás perdonado? Te se entrega el poder mismo de Dios. Por eso vas a llegar como Dios, no según la mentira del demonio. No. Según el amor, la misericordia, según el camino de conversión que Dios nos ha regalado, en el cual nos ha elegido. La iglesia, la comunidad cristiana, donde tú y yo somos revestidos de las túnicas blancas de las albas, de la luz de la Pascua, del amanecer de la Pascua, de estas vestiduras, de estas blancas, lavada en la sangre del Cordero, la boda
la boda a la que estamos invitados, gemelos y esposa a la vez, de Jesucristo nuestro Señor. Nada de abstracto, se puede vivir, lo dice la primera lectura. La gente judía, la gente iba a los cristianos como como aspirados de la dulzura de este miel, que es el amor que se da por el Espíritu Santo. Por eso, ¿veis? Aparece hoy en el Evangelio la comunidad cristiana reunida en el cenáculo, con miedo, como siempre nosotros llegamos a la comunidad, hemos visto, y llega Cristo, pasando a través de las puertas cerradas que tú tienes en el corazón. ¿Cuántas veces lo has experimentado? Muchas, muchas. Y solamente en la iglesia tú puedes experimentar que llega cerradísimo, llega enfadadísimo, escandalizado por el sufrimiento, escandalizado por tu marido, escandalizado por tu soledad, por el cáncer, por lo que sea, por la injusticia, por tus pecados, y cerrado allí con una cara de rencor, con una cara de tristeza, de nostalgia, de lo que sea, de nostalgia, de lo que sea, de miedo, y sales de la celebración con una cara transfigurada. Algo ha ocurrido en ti, pero tú no has hecho nada, has estado sentada. Hemos estado sentados escuchando, comiendo un pan, viviendo un vino. ¿Qué ha pasado? Que ha aparecido Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Enseña las plagas, las llagas, enseña el signo del amor. Dice la primera lectura, muchos signos se operaban el Señor en medio de la iglesia, en medio de los hermanos. Los signos de la fe que llama la fe a la gente, a los gentiles, a los paganos. Estos signos son las heridas de Cristo. Son muy importantes. Tener la experiencia del perdón de los pecados. ¿Y luego qué hace Cristo? Le da el Espíritu Santo. Sopla el Espíritu. Derrama su Espíritu. El Espíritu vivificante. El Espíritu que ha vencido la muerte. El Espíritu de la vida más fuerte del pecado, más fuerte de la muerte. Como el Padre cuando creó a Adán con el polvo, con el barro, y luego le ha insuflado, le ha derramado el Espíritu Santo, le ha soplado en sí para llegar a ser un ser viviente, para que viva. Así ahora en la recreación Cristo hace lo mismo, y es el punto fundamental. Sin comunidad, sin comunión, no hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama en la comunidad. Lo veremos en la fiesta de Pentecostés, en la comunidad, ya como en toda la tradición de Israel. Y a los que pertenecen a la comunidad y que están juntos a la comunidad, todos seréis profetas, porque sobre todos será derramado el Espíritu Santo, hasta el último niño, hasta el último chaval. Sí, un chaval que tú ves allí con pendientes, con tatuajes, sin ninguna gana. Sin embargo, si está allí durmiéndose, murmurando, está en las entrañas de la iglesia, está recibiendo el Espíritu Santo. Su ser profundo, su interior recibe a poco a poco este espíritu que va echando los demonios, que va echando la muerte, que va echando las mentiras, y que lo constituye a poco hombre nuevo. Lo que pasa a ti, lo mismo. Tomás no estaba allí. Santo Tomás no estaba allí. ¿Por qué no estaba allí? Porque era un gemelo. Porque buscaba en la carne su gemelo. Quien es gemelo lo puede entender bien, ¿no? Lo que estoy hablando. Es algo que experimenta, ¿no? Hasta la ciencia lo dice. Un gemelo sabe lo que está viviendo su hermano, aunque se viva a 10.000 kilómetros. Siente algo, ¿no?
Es como si perciba las mismas experiencias. Claro, han vivido en la misma saca, han vivido la misma 9 meses, han sido formados por la misma madre. Claro, todos los hermanos, en el mismo tiempo a la vez, mamando, bebiendo la misma agua. El mismo, bueno, digo eso porque es mi experiencia que os contaba antes. Buscar en la carne el gemelo, buscar en la carne a Cristo. Y claro que Cristo ha vivido lo que ha vivido Tomás. Tomás ha vivido lo que ha vivido Cristo. En la parte carnal, en la parte humana, en su naturaleza humana. Cristo no tenía pecado, pero se ha hecho pecado. Se ha hecho pecado. Entonces Tomás ha vivido lo que ha vivido Cristo. Cristo ha vivido el sufrimiento del pecado, no teniendo pecado. Ha sufrido sus angustias, ha sufrido todo lo que ha vivido en la carne. Y él no se podía dar razón, no podía estar tranquilo y quieto. ¿Por qué? Porque ya no encontraba en la carne su hermano. No estaba en la tumba, no estaba allí donde él lo había conocido, donde él lo había reconocido como su hermano, en su naturaleza humana. Había visto muchos milagros y esto le ha dado mucho ánimo, mucha esperanza. Pero lo que él había percibido, lo que él había vivido concretamente en su capacidad humana, era la parte humana de Cristo. ¿Me entendéis? Entonces, le faltaba un paso más, lo que falta a todos nosotros. Le faltaba el paso a la... le faltaba el paso al cielo, a la vida eterna, a la vida sobrenatural, a la resurrección. Tenía que conocer a Cristo, a su gemelo, en la parte victoriosa sobre la muerte, en la parte divina, en su victoria. Pero claro, si lo buscas con los criterios humanos, no los encuentras, como todos los otros apóstoles, como tú y como yo, que buscamos a Cristo con nuestros esquemas, con nuestros criterios, con nuestros instrumentos carnales. Y dice la palabra que quien confía en la carne, dice Jeremías, experimenta la maldición. ¿Cuál maldición? Dice, cuando llega el bien, no lo ve. Cuando llega el agua, es como un árbol que cuando llega el agua, no la coja. No es arropado por el agua. Es interesante la imagen, pero es así. Y es lo mismo, ¿no? ¿Y por qué? Porque no estaba en la comunidad. Porque estaba buscando fuera, como yo he buscado afuera de la iglesia, fuera de la comunidad. Como tú muchas veces has buscado fuera de la comunidad tu felicidad, lo que te era familiar de Cristo, lo que te era familiar, lo que te era, lo que tú conocías de Cristo, buscándolo, ¿dónde? En la familia, porque ha ayudado a tu familia, en la salud, porque quizás te ha curado, en el trabajo, porque te ha dado un trabajo, en el ser respetado y todo, ¿no? Pero no es allí. Hay otro lugar, y es la iglesia, y es la comunidad, donde se da la vida cristiana, donde se da la vida sobrenatural, donde se da la vida del cielo, donde se da la vida de Cristo resucitado. Es allí que Tomás encuentra a Cristo. Después de 7 días, una semana, los 7 pecados, hemos visto, los 7 escalinos de los puentes bautismales, bajar hasta fracasar en toda su búsqueda. Es imposible, no lo encuentro. No encuentro mi hermano, no encuentro mi gemelo, no encuentro sentido a mi vida. Mi carne ya se está muriendo. Si no toco la carne, si no toco, si no palpo las hendiduras de su carne, las heridas, ¿dónde estaban los clavos? ¿Dónde estaba la lanza? Yo no creo. Pero Jesús lo viene a buscar en la comunidad. ¿Ves? Jesús siempre está presente en la comunidad. Somos nosotros que nos alejamos. Pero Cristo siempre aparece. En toda liturgia, en todo sacramento. Siempre allí. Siempre. Con misericordia infinita. Viene una vez, 2, 3, 10.000.
¿Y qué pasa? Que no lo reprocha, ¿eh? Parece que lo reprocha, pero no lo reprocha. No, mucho más. Lo quiere. ¿Y cómo lo quiere? Haciéndole hacer la experiencia que ha hecho él. Pasar de la muerte a la vida con la carne. ¿Qué ha tocado Tomás? ¿Dónde ha puesto sus manos, sus dedos? ¿En qué carne ha puesto? Una carne diferente. Una carne que ha pasado a través de las puertas. Una carne que ha vencido la muerte. ¿Ves que en la segunda parte del Evangelio no hay efusión del Espíritu Santo? Porque Tomás recibe el Espíritu Santo tocando a Cristo. Ese contacto físico, pero que va más allá del físico. Porque ya no es la carne de antes. Ya Tomás ya no quizás pensaba tocar el mismo Cristo de antes y toca un Cristo diferente. Ya es el paso a una vida nueva. Ya es el paso, es la experiencia de otra realidad, de otra dimensión de la vida. La dimensión de Cristo resucitado. Eso es la obra del Espíritu Santo que se cumple en el mismo momento en que toca. ¿Y qué quiere decir concretamente para ti y para mí? Vivir en la comunidad, comer el pan, comer el cuerpo de Cristo, beber la sangre de Cristo, vivir con los hermanos, tocarlos. ¿Cómo tocarlos? Sufriendo con ellos, peleando y perdonándose. A poco, ver surgir otra dimensión, ver surgir entre los hermanos el amor, la dulzura de esta miel, la leche que todos nosotros bebemos de nuestra madre. Experimentar que hay una unidad, que no es conformidad, porque todos somos diferentes, todos somos neuróticos, todos somos lo que somos, como el arca de Noé. Pero nos amamos, nos perdonamos, años caminando juntos. Todo se corrompe, todas las amistades, todo, los curas se van, se vienen, entran en crisis, van con una mujer, cambian los catequistas, nos echan de las parroquias, lo que sea, ¿no? No nos entienden, la comunidad está allí, está allí, los viejitos, los jóvenes, los de izquierda, los de derecha, lo que sea, los pobres, los ricos, los que han estudiado, los que no han estudiado, no importa nada de todo eso. Un amor infinito, un amor que va más allá. Ecco, eso es tocar, como Tomás, la carne transformada de Cristo. Pasar más allá, reconocer el gemelo en su dimensión en la dimensión que yo no conocía, en la dimensión de trascendente, en la dimensión más allá de la muerte. Conocerlo así. Esto es para mí, ¿no? Si soy gemelo, entonces también en mí se da la misma. Sí. Porque la misma entrañas que te ha dado la vida en la carne, te da la vida en el Espíritu. El Espíritu Santo. La vida del Espíritu dentro de la carne. Esta es la Pascua. Este es el misterio. Esto estaba profetizado en todo el camino del pueblo en el desierto. Vivir donde no se puede vivir. Amar donde nadie puede amar. Perdonar donde nadie puede perdonar. Entrar en las enfermedades, en las injusticias, en la soledad, en el fracaso donde nadie puede entrar. Vivir por un Espíritu Santo. Eso es tocar la carne de Cristo constantemente. Todo eso porque vivimos dentro de una comunidad que nos alimenta, que nos hace experimentar, nos hace crecer, nos forma, nos da a luz todos los días para que podamos ir al mundo como Cristo ha sido enviado. En la misma manera, ¿cómo ha sido enviado Cristo? Haciéndose carne, para entrar en la muerte y resucitar. Así, nosotros entramos en el seno de la Virgen María, en el seno de la Iglesia, para una misión, para coger la carne de Cristo y el Espíritu de Cristo, y vivir la vida de Cristo, y entrar en la relación con tu mujer, con tu marido, con los hijos, con los padres, con el novio, con las personas. ¿Cómo ha vivido Cristo? En la misión,
en el presbiterado, en el ser monja. ¿Cómo ha vivido Cristo? De la misma manera. Este es el misterio pascual que se vive en nosotros, que se cumple en nosotros. La divina misericordia que llega a todos los hombres, que llega a la iglesia y llega a todos los hombres, a los pecadores. Este domingo es una fiesta que se extiende a todos los días, a todas las horas. Vivir en la misericordia de Dios, que perdona todos los pecados. ¿Por qué? Porque te regenera. No es un simple borrar los pecados, sino que es regenerar desde la tumba una vida nueva. Esto es fantástico, ¿no? Esto es la experiencia de Tomás, esta es la experiencia que estamos llamados todos. Esa es mi experiencia que he vivido en un principio con mis padres y luego con la comunidad que me ha acogido, con la iglesia que me ha amado, me ha predicado el Evangelio y me está engendrando todos los días. Esta es la experiencia del amor y de la misericordia, que es el cielo que baja en la tierra, que te arropa y te conduce. Feliz día de la misericordia. La misericordia en la que abrimos los ojos de la fe para reconocer en Jesús nuestro Dios y nuestro Señor.